días. Ánimo, ánimo. Pues hoy vamos a dedicar toda la conferencia a responder preguntas. Solo pues va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue, y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada. Estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso. Entonces se lo detienen hace como 3 años, empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, a hacer la investigación. Por fin, después de esos 3 años, se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio. Entonces sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de prueba. Hasta ahora no ha habido pruebas, así vamos a decir, fehacientes. Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de $1,000 millones. Ayer el que lo acusa habla de que recibía $1 millón diarios. Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es pues un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia. Y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país, porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción. Y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí quienes tienen más capacidad de informar masivamente no están muy dispuestos a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo. Entonces, por eso vamos a estar informando. Sí, diario. Vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativa, pero lo más profesional, informar. ¿Cuánto diéramos si los medios verdaderamente informaran? No estoy hablando de orientar, que en realidad fuesen medios de información, mucho menos de concientizar. Esa es una labor de dirigentes. Los medios, su función es informar y estar lo más cercano a la gente y lo más distante que se pueda del poder económico y del poder político. Pero pues eso no sucede. Se editorializa todo. Y por eso pues vamos a estar informando. No sé si tenemos algo hoy sobre eso. ¿Por qué no la describes o la lees? Sí, y ya mañana sí vamos a hacer pues un reporte ustedes de lo que nos informen, sí, puede ser pues un video o algo, ¿no? Pero empecemos porque ya fue ayer el primer día. Bueno, esta es la nota de la jornada del corresponsal de David Brooks, de la jornada del juicio en Nueva York y contra Genaro García Luna, ex jefe de... ¿Sí se escucha? ¿O hablo más fuerte? ¿Por qué no? ¿Ah, sí? Aquí. Ok. ¿No tienes tu tablet? Sí, no importa. ¿Se oye bien, verdad? Ok. Bueno, esta es de la nota de David Brooks, el corresponsal de la jornada, sobre el caso del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Dice la nota. Bueno, el grande Villarreal, que es Sergio Villarreal, uno de los miembros del cártel de los Beltrán Leiva, detalla sobornos a García Luna. La defensa dice que no hay pruebas. Y bueno, la nota dice así. El fiscal comenzó su caso contra Genaro García Luna con la acusación de que el entonces jefe policíaco nacional traicionó a México y a Estados Unidos al volverse cómplice del que era el cártel más poderoso de su país. Mientras un ex narcotraficante dijo que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado. La defensa argumentó que no hay pruebas, más que las declaraciones de los narcos que el propio exfuncionario encarceló, y que este juicio es una venganza de esos criminales y oficiales corruptos. Este lunes inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien apareció vestido de traje gris y sentado en la mesa de defensa. Al llegar saludó con una sonrisa y la mano sobre el corazón a su esposa y a su hija, que estaban con el público al fondo de la sala. Frente al jurado y apuntando a García Luna, en el argumento de apertura, el fiscal asistente, Philip Lilmar, acusó de que el ex máximo funcionario de Seguridad Pública de México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final de ese juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos. Primer testimonio, es el primer testimonio del caso. Es el primer testigo convocado por el equipo de fiscales federales. Fue el ex policía y después narcotraficante Sergio el Grande Villarreal Barragán. Detalló múltiples ocasiones en las que acompañó a su jefe, Arturo Beltrán Leiva, a reuniones en las que entregaba a García Luna cerca de $1,5 millones cada mes. El ahora procesado era entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, AFI, durante el sexenio de Vicente Fox, y el pago era para que protegiera el negocio del cártel de Sinaloa. Esas entregas solían ser, dijo el testigo, en billetes de 100, empaquetados dentro de una maleta, chorizo negra.
Villarreal contó que en una ocasión, cuando él y su gente lograron interceptar un cargamento de 2 toneladas de cocaína de sus rivales del cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que mantenían con la AFIC en estos casos. Cada quien se quedaba con la mitad. Por tanto, entregaron personalmente a García Luna entre 14 y 16 millones de dólares en billetes de 20 empacadas en cajas de cartón. También había regalos. Arturo Beltrán Leiva, quien aparentemente gustaba vestirse como un rapero rico con ropa de lujo, exótica y joyería, y tener autos como Rolls Royce, Ferrari y Mercedes-Benz, casas de lujo y animales como panteras negras y tigres blancos, le regaló a García Luna una motocicleta Harley Davidson de edición especial. El Grande, quien mide unos 2 metros de alto, declaró que por parte del cártel de Sinaloa, el encargado de pagarle a García Luna cuando era el jefe de la AFI desde 2001 era Arturo Beltrán Leiva. Indicó que la participación de García Luna fue clave en el crecimiento del cártel, tanto en el control del territorio como en el volumen del comercio de drogas y también en eliminar a nuestros rivales. Detalló que el acusado, a cambio de los sobornos, nos daba información sobre sobre operativos, nos ayudó a tener o quitar agentes en México, compartió información para ayudarnos a golpear a los rivales. Afirmó que García Luna también avisaba si otras fuerzas de seguridad preparaban un ataque contra integrantes del cártel, incluyendo los impulsados por servicios de inteligencia de otros gobiernos. Sin su apoyo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel, repitió varias veces. Villarreal, cerca de Perisur. Durante horas, guiado por el interrogatorio de la fiscal asistente, Aaron Reid, Villarreal Barragán brindó detalles de esta relación. Informó que los pagos multimillonarios a García Luna y su gente eran hechos por varios capos del cártel de Sinaloa, los Zambada, Joaquín Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva. Y después de una ruptura directamente de los últimos, se referían al jefe de la AFI como el compa o el tartamudo por su problema al hablar. El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leiva en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México, donde se entregaba al jefe policíaco su pago mensual. La casa estaba cerca de Perisur, donde recogían al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de una iglesia conocida como La Paloma, que le gustaba al capo. El testigo reportó que los cabecillas del cártel consideraban el negocio de García Luna como la mejor inversión. No teníamos ningún problema. La fiscal usó a su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso. El Grande, quien solo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI durante el gobierno de Fox, continuará declarando este martes por segundo día y solo es el primero de varios ex narcotraficantes que se presentarán en este juicio. Venganza. La defensa encabezada por el abogado de oficio César de Castro ofreció sus argumentos de apertura subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en torno a las declaraciones de narcotraficantes que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. Todos son culpables de algunos de los peores delitos y comparten otra cosa. Fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna, señaló el defensor. Más aún, enfatizó de Castro, no hay pruebas más allá de estos testimonios. No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso. En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por el entonces Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue la cara pública de la guerra contra las drogas. García Luna comprobó que en sus acciones, que fue enemigo de los cárteles y de los policías y políticos corruptos, añadió el defensor. Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la iniciativa Mérida y fue reconocido no solo en su propio país, sino por sus contrapartes estadounidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, junto con la entonces directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, senadores como John McCain o Lindsey Graham y hasta saludando al presidente Barack Obama. Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra el hombre que más odian y advirtió al jurado que los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él sacó quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza. García Luna enfrenta 5 cargos criminales y si es declarado culpable por este jurado, enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión. El juez Brian Cogan subrayó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe más allá de la duda razonable las acusaciones en su contra. Eso es todo lo que se reportó de ayer. Bueno, pues así vamos a estar informando sobre este caso. Ayer quedaron pendientes Shaila y Adriana y luego abrimos. Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, traigo una pregunta de Sonora, pero primero voy a empezar con un tema muy importante, que es el tema del caso de la saxofonista María Elena Ríos. Presidente, preguntarle qué opina de que el autor intelectual del ataque con ácido a esta joven saxofonista, un juez de Oaxaca tomó la decisión de que de que este agresor intelectual libre su proceso desde su casa. Entonces, esta decisión de este juez ha causado mucha indignación porque las víctimas califican las agresiones con ácido a las mujeres como una agresión devastadora, pues las destroza y las marca para siempre. Y la indignación es porque con esta decisión de este juez se minimiza los ataques con ácido a las mujeres, presidente. Entonces, preguntarle si este mensaje, este hecho no es un mensaje de impunidad que se está enviando en un contexto en el que hay violencia en contra de las mujeres al enviar a este agresor a que libre su proceso en su casa, y preguntarle también si la federación podría tomar parte en esto al llevar ante la judicatura este caso, si podría ser el primer caso sobre este juez Teodulo Pacheco, que fue el que tomó esta decisión. Bueno, ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir del Foro Común, que otorga esta libertad para que el culpable de
el delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave. Entonces yo creo que en estos días se va a tener ya la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Entonces, quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humanos están trabajando en eso. Presidente, María Elena ha pedido en varias ocasiones, como unas 2 ocasiones, que la Fiscalía General de la República atraiga este caso. ¿La Fiscalía, podrían ustedes como Poder Ejecutivo sugerir que se traiga este caso de esta joven para que a nivel federal sea... Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más información para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto, el debido proceso. Muchas gracias, presidente. Ya en un segundo tema, preguntarle sobre cómo va la empresa Litio MX, qué ha sucedido con la empresa que tenía el tema de la concesión, si nos puede adelantar un poco si ya se llegó a un acuerdo con esta empresa, y también si ya tienen algún proyecto para Litio MX con la llegada ya del director allá en Sonora. Sí, se está viendo, vamos a estar en Sonora, ya lo decidimos, y vamos a ir a la mina donde está el litio. Ahí se va a firmar el acuerdo, la entrega de la concesión. Es el litio, propiedad de la nación, es de los mexicanos. Sin embargo, hay una empresa que tenía algunos trabajos exploratorios en una área muy pequeña, muy limitada. Entonces se está buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, sino buscar un acuerdo, una conciliación. En eso está la secretaria de Economía y el director de la empresa, de litio. ¿Qué es lo que está pidiendo esta empresa? Pues quieren ellos tener la mina, pero no tienen los permisos completos. Además, la ley que se aprobó es para que este mineral estratégico sea de la nación, sea del pueblo, no de particulares, de empresas, ni nacionales ni extranjeras, sino de la nación. Entonces, estamos buscando un acuerdo con ellos para hacer valer la ley, que se va a hacer valer, pero necesitamos convencer, persuadir, llegar a acuerdos, no imponer nada. Y ya por último, ¿cuál sería ya tienen algún proyecto inicial para la empresa de litio? Sí, se está trabajando en eso, corresponde a la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro. Bueno, estamos trabajando de manera coordinada, son varias instituciones del gobierno federal, está trabajando CONACYT, está trabajando Energía, desde luego Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, todos, para fortalecer esta empresa que es parte de todo el desarrollo tecnológico del Plan Sonora. El propósito es que se puedan fabricar baterías con litio para carros eléctricos. Esto va a ayudar a la industria automotriz, que también requiere demanda de energías limpias, por eso las plantas solares de la Comisión Federal de Electricidad, la que se está construyendo en Peñasco y las que se quieren construir también en Sonora, 4 plantas más, replicar lo de Peñasco en todo el estado de Sonora, para que haya energía limpia. Esto implica también tendidos de cables para la transmisión de Sonora hacia la frontera con Arizona, con California. Es un plan integral de la rehabilitación del puerto de Guaymas, la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas, el mejoramiento de las vías del ferrocarril, el libramiento de Nogales, el ubicar fuera de Nogales la aduana, la nuestra y también la de Estados Unidos. Esto ya se lo planteamos al presidente Biden y a eso vamos a estar allá, vamos a estar en Peñasco, vamos a estar en Nogales, vamos a estar en Bavispe, allí en La Ventana se llama el lugar donde está la mina, vamos a la supervisión del camino, vamos a estar en Guaymas y vamos a estar también con los pueblos yaquis, porque vamos a supervisar lo del acueducto que se está construyendo y el sistema de riego. Vamos a estar allá en Sonora en febrero, sí, a mediados de febrero. Muy bien, entonces va Adriana. Gracias, presidente. Buenos días. Adriana Estela Flores de Inver Noticias. Yo le quiero preguntar, presidente, acerca de un caso que ha causado mucha indignación en Colotlán, Jalisco y también en Zacatecas, esta desaparición de 3 mujeres y un hombre el pasado 25 de diciembre. Y en un operativo que se realizó recientemente allá en Tepetongo, allá en Zacatecas, se encontraron los restos de las 3 mujeres, Viviana, Daniela y Paola, en una fosa clandestina. Esta situación puso en evidencia la serie de desapariciones que ha ocurrido allí en los límites entre Jalisco y también Zacatecas, una zona que incluso le llaman ya el Triángulo de las Bermudas por la cantidad de personas que ha desaparecido allí sin que hasta el momento haya detenidos o se hayan esclarecido estos casos.
Y yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué se va a hacer por parte del gobierno federal para que se puedan evitar que haya más desapariciones, no solo en esa zona, sino también en otras, como en Michoacán, con esta desaparición de los defensores comunitarios en Aquila? Afuera, ahorita, aquí en Palacio Nacional, están también familiares, integrantes de una familia de Tepalcatepec, que también están denunciando la desaparición de 5 familiares en diciembre, una desaparición que ya lleva 20 días aproximadamente. Y le pregunto esto, presidente, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar que haya más desapariciones, para también garantizar que se puedan encontrar a las personas que desaparecen en este país? Y se lo pregunto también a propósito de lo que la declaración que emitió el comisionado de la ONU respecto al hacer un balance a 5 años de que entró la ley federal en materia de desaparición de personas. Señalaba que México no ha hecho lo suficiente para combatir este crimen atroz y también señalaba pues la falta de cumplimiento de varios compromisos pendientes en este sentido, como el Registro Nacional de Fosas, el Banco de Datos Forenses, entre otros, presidente. Esa sería mi primera pregunta. Pues estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública. Como nunca se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos suficientes en los estados con más violencia, en Zacatecas, en Jalisco, y vamos a Michoacán y vamos a seguirlo haciendo. Se trata de mafias que operan desde hace bastante tiempo. Este juicio de García Luna pues tiene que ver con eso. Hay una parte ayer donde se habla de que se les permitió dominar en todo el país. Entonces eso pues ya no se permite, pero quedó como una herencia dañina. Existen grupos que se enfrentan y lamentablemente también se afecta a gente inocente. Entonces estamos luchando en contra de la inseguridad, de la violencia. Bueno, la prueba, y es también dolorosa, es que están asesinando a militares que están trabajando en esas regiones, en las más conflictivas. Entonces estamos haciendo todo. Lo del señor de la ONU, pues respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad, porque ¿desde cuándo se creó lo de la Oficina para Desaparecidos? Tú lo acabas de mencionar ahora. Hace 5 años. Es la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas en México. Sí. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada. Y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio. Este es el caso de Perú. Están reprimiendo al pueblo. ¿Y qué ha dicho la ONU? ¿Qué ha dicho Derechos Humanos de la ONU? Nada. No lo hagan, pues, menos. O sea, entonces, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable y protegiendo a la gente. Pero va a haber un despliegue adicional, presidente, tal vez de fuerzas. Es que estamos con todo. Solo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente como para que con un poco de honestidad y de luz en la frente se aceptara de que no somos iguales. No es lo mismo Rosa Isela que García Luna, pero pues está muy difícil convencerlos porque los conservadores son así, tienen un doble discurso, es un doble rasero para medir las cosas, pero sí vamos a seguir nosotros. Haría falta tal vez, presidente, que las autoridades locales, concretamente las fiscalías, se comprometieran realmente a trabajar en conjunto con las autoridades federales en el combate de esta crisis. Lo están haciendo, lo están haciendo. Lo que pasa que son situaciones que rebasan la capacidad, ¿sí?, de autoridades municipales, estatales, de policías municipales, estatales. Por eso fue una irresponsabilidad de los conservadores del Congreso no aprobar que la Guardia Nacional pudiese hacer labores de seguridad pública bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Imagínense, los legisladores de Guanajuato votando por cuestiones politiqueras en contra de que el Ejército y la Guardia Nacional ayuden en labores de seguridad pública. Molesta mucho la hipocresía del conservadurismo. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar problemas de violencia solo con policías municipales, policías estatales, autoridades locales? Se requiere, y lo estamos haciendo independientemente del estado que se trate, por proteger a la gente. Estamos ayudando con la intervención de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, pero ellos no quisieran. En Guanajuato pues votaron en contra de que participara la Guardia Nacional y que dependiera de la Secretaría de la Defensa. Y estamos hablando de un estado con muchísima violencia y donde las autoridades locales no pueden. Entonces sí estamos en la mayoría de los estados trabajando de manera conjunta. Hay mesas, así como yo encabezo la reunión del Gabinete de Seguridad todas las mañanas, de 6 a 7, a esta hora están las mesas en los estados. Pero hay estados en donde no asisten las autoridades locales a las mesas. ¿Cuáles son? A ver, ¿por qué no ponemos que nos mande Rosa Isela la asistencia de autoridades locales, de gobernadores? Presidente, mientras le manda la información, concretamente en estos estados donde se han registrado estos episodios o estas desapariciones, ¿se va a revisar la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas aquí, por ejemplo, en Jalisco, en Zacatecas, en Tamaulipas? Están trabajando equipos especiales de nosotros y no aceptamos la impunidad. El que comete un delito tiene que ser castigado. Y aquí estamos viendo
cada jueves de cómo se castiga a los que cometen delitos. No hay impunidad para nadie, cero impunidad. Sobre estos casos que tú mencionas, el jueves se va a informar qué avances se tienen en investigaciones, si ya hay detenidos, porque en los casos de Zacatecas tengo entendido que ya hay pues avances en la investigación, no puedo decir más. Y en todos los casos. Pero aumentar el despliegue ahí, en esta zona en concreto, presidente, donde se han registrado varias desapariciones. Sí, ahí estamos. El despliegue de seguridad. Ahí estamos, sí. Y, presidente, en otro tema, si me permite, hoy en un tema internacional inicia la cumbre de la CELAC y en este encuentro que se realiza allá en Argentina, hay varios hechos que están marcando este encuentro. Uno de ellos es, por ejemplo, esta llegada del presidente de Brasil, Lula da Silva, después del intento fallido de golpe de Estado en su contra. También la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que él denunciaba que había un intento o un plan para agredir a su país. Pero también el presidente ha llamado la atención, y así ha sido resaltado también en medios que están cubriendo este encuentro, la ausencia de varios presidentes, como el de Ecuador, pero también la suya, presidente. Entonces, le quiero preguntar, ¿cuál va a ser el planteamiento que va a hacer México ante esta cumbre? ¿Cuáles van a ser los principales puntos que se van a proponer de cara, considerando, teniendo como objetivo la integración? Pero también, presidente, ¿cuáles son los riesgos que usted considera enfrenta la región latinoamericana en estos momentos, tomando en cuenta los últimos acontecimientos que han ocurrido en Argentina, en Perú, también en Bolivia, y por supuesto también lo que enfrentó Lula da Silva a principios de este año, presidente? Mire, ya grabé un mensaje y hay pues mucha especulación. El por qué no fui, tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra, era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves, y tengo trabajo bastante. Y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear. Hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener. Estamos pues a favor de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de las políticas que se están siguiendo, de la auténtica democracia, en contra de los golpes de Estado, tanto militares como mediáticos o legales, entre comillas, todo eso. Y grabé un mensaje que envié, nada más que no sé cómo está el horario, qué horas son en Argentina. Apenas lo van a presentar. ¿Mande? Lo van a presentar allá, el mensaje. Y ahí está mi postura. Entonces, a lo mejor antes de que terminemos, ya lo están presentando, ya lo podemos pasar. Ya lo grabé ayer. Creo que fue también prudente la postura del presidente Maduro de no asistir, porque sí, la derecha, el conservadurismo muy beligerante de Argentina, tenían preparados un show mediático. Y ahora sí, como diría el finado Juan Gabriel, pero qué necesidad. Hizo muy bien. Hay que evitar las provocaciones. Y los conservadores en todos lados actúan así. Y como tienen el control de la mayoría de los medios, por ejemplo, en Argentina el Clarín, no, el Reforma y el Universal son progresistas, moderados en comparación del Clarín. Todavía existen esos periódicos que vienen desde las dictaduras militares. ¿Cómo se llama el de Chile? El Mercurio. Ay, nanita. O sea, y así está en todos lados. No en España, en Europa. Bueno, en Estados Unidos, la prensa más famosa. Entonces, utilizan estos instrumentos, lo mediático, para ir socavando a gobiernos populares que no se someten a los intereses de las oligarquías. Entonces hizo muy bien Maduro en no prestarse, en no caer en una trampa mediática en Argentina, que deberían de estar avergonzados, ofreciendo disculpa los conservadores que causaron el endeudamiento de Argentina en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, y que ahora, como son los conservadores hipócritas, le echan la culpa de todo a Alberto Fernández. Les cuento así en breve, venían unas elecciones y Macri, que era el presidente del conservadurismo, quería reelegirse y le convenía al gobierno de Estados Unidos, así, hablando en plata, de que Macri se reeligiera. Entonces, para garantizar la reelección de Macri, el Fondo Monetario Internacional, que no debería de meterse en cuestiones políticas, pero claro que se mete, empezó a darle dinero al gobierno de Argentina, más allá de la capacidad de pago. Entonces, pierde Macri porque ni con todo ese dinero ganó y dejan a Argentina completamente endeudada. Y en vez de ayudar a una renegociación de la deuda para sacar adelante a Argentina, se voltean y dejan solo al gobierno. Va pasando el tiempo, se va agravando la situación por esa enorme deuda y desde luego pues hay inflación, hay devaluación y todo es por culpa ahora de Alberto. Y esos mismos que endeudaron a Argentina, que empobrecieron al pueblo de Argentina, ahora son los paladines de la libertad y de la democracia. Y esos son los que pues, ahora quieren regresar por sus fueros, como aquí. Nada más que aquí ese truco de la derecha, del conservadurismo, no pasará, porque la gente está muy consciente, muy informada
y no se deja manipular. Y tenemos nosotros la ventaja de que, primero, los medios convencionales, hasta los que defienden a capa y espada el conservadurismo en México, no se compara con el periodismo de derecha extrema de Argentina y de otros países. Y tenemos también medios independientes, poquitos de los convencionales, y nos ayudan mucho las redes sociales, en todos lados, pero aquí las redes ayudan, y hay un proceso también de concientización, una revolución de las conciencias, donde la gente está muy despierta, muy avispada, no se deja manipular. Entonces eso pues nos ayuda mucho. Y vean el mensaje de hoy, una vez que se transmita ya, porque habla de estos temas precisamente. Gracias. Se habla de estos temas. Ustedes 4, pero falta una mujer, falta 5. Falta otra también, Buenos días, presidente. Ángel Molina, de A Tiempo TV, medio digital de Coahuila. Presidente, preguntarle sobre un tema muy importante para la zona de Coahuila, precisamente, que tiene que ver con Altos Hornos de México, una empresa pues que se ha atravesado diferentes crisis y pues principalmente pues ya sabes, se les ha cortado la luz, el gas, lo cual pues ha puesto en riesgo la estabilidad de casi 10,000 empleados. Usted pues bueno, en reiteradas veces ha dicho que pues no estamos para rescatar empresas, ¿no? Que no estamos para estas situaciones, pero preguntarle también si no existe la posibilidad de buscar algún mecanismo, alguna especie de acuerdo que no ponga pues en riesgo esta empresa que es tan vital y tan importante para las personas en Coahuila. Sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar y lo hemos hecho porque la empresa tiene deudas con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con Hacienda, y se les tiene consideraciones para que no se deje sin trabajo a la gente, y además todo lo que significa la región. Pero el empresario dueño, el señor Ancira, tiene que tomar una decisión sobre esto, porque está mal administrada la empresa. Desde hace tiempo estaba muy vinculada al gobierno, a los políticos, y gastaban mucho, le pagaban los viáticos a los políticos. Este señor Moreira, por ejemplo, viajaba en los aviones de la empresa, y no solo tenía o tiene un avión, sino varios, una flotilla, aviones de lujo. Y gastos superfluos. Es lo mismo que un gobierno que gasta en lujos, que derrocha presupuestos. Si un empresario hace eso, pues va al fracaso. Entonces, si hay un planteamiento serio de que van a participar empresarios, que va a haber, como dicen los técnicos, dinero fresco, si van a invertir con empresarios responsables, si el señor decide vender sus acciones, entregar sus acciones a cambio de las deudas que tiene, nos hace un planteamiento así, y empresarios mexicanos responsables quieren participar, claro que ayudamos para que se mantenga la empresa y se fortalezca, porque está produciendo muy poco, o sea, y cada vez está peor, pero tiene que haber una decisión de ese tipo. Nosotros no podemos hacer un rescate con dinero del presupuesto público para beneficiar al empresario, como se hacía antes, ¿no? Pero si se logra un acuerdo de que se va a invertir y que la empresa va a estar manejada por otros empresarios responsables, que el señor entrega sus acciones, vende sus acciones, y hay un compromiso de que van a pagar a la Comisión Federal de Electricidad, de que van a pagar a Pemex, de que se va a pagar al SAT las deudas. Entonces nosotros vemos, para mantener la planta productiva, para mantener los empleos, para producir acero, esa empresa tiene muchísimo futuro, porque la demanda de acero va a ir creciendo. Acaba de pasar una temporada en que el precio del acero estaba arriba. Si él hubiese tomado una decisión desde hace 2 años, la empresa ya hubiese salido adelante, nada más aprovechando los tiempos de buenos precios del acero. Entonces ojalá y él pues ayude, y él puede vivir feliz, sin problemas, porque pues no es que va a quedar en la calle, no. Y un buen empresario pues es el que siempre tiene una dimensión social, cívica, y esa es la mejor forma, ¿no?, de enfrentar el problema. Y sí, si hay una propuesta seria, lo vemos, pero no vamos a utilizar de manera irresponsable el presupuesto público para un rescate como se hacía antes, pues. Gracias, presidente. En otro tema, preguntarle, el pasado 27 de diciembre se publicó una reforma a la Ley de Comunicación Social que reduce el gasto de los gobiernos y entes públicos en este rubro, que pasó de 3% al 0,1%, lo cual significa pues una disminución bastante drástica en el presupuesto que se otorga a este rubro. En tanto, pues, presidente, usted respalda esta modificación con una caída pues tan drástica del 3 al 0,1, pues lo cual significaría la pérdida de empleos de editores, reporteros y pues gente que se dedica a las cuestiones de la comunicación. Pues yo soy partidario de la austeridad. O sea, yo siento que se abusó mucho. Eran raudales, chorros de dinero para los medios de información. Muchísimo dinero para los medios de información. Y no solo en lo federal, en lo nacional, en los estados. Yo iba a Coahuila, lo acabo de recordar, y me cercaban cuando estaban los Moreiras en su apogeo. Me presionaban
para sacarme una nota y poderla manejar al día siguiente en contra nuestra. Más serio, pero una nube, sí, de periodistas rodeando. Hasta me golpeaban con las grabadoras, los micrófonos, mandados por los gobiernos estatales, en todos lados. Y todavía sigue existiendo eso, porque los convenios con los medios son jugosísimos. Entonces tiene que haber moderación, sí tiene que haber publicidad, pero no tanto. Ahora que están las elecciones allá en Coahuila, ya me imagino a los medios, ya me los imagino, a todos. Porque ese es un estado donde siempre han subvencionado en exceso a los medios. Y así está Nuevo León, ahí es de otro tipo, pero ahí el norte manda y se impone. Y así hay estados en donde de verdad sí hay más libertades. Antes en Chihuahua los medios eran más libres, ahora quién sabe. Con eso que le hicieron a Corral, que abre una librería y se la cancelan el ayuntamiento de Chihuahua porque no puso en la puerta de que había considerado un aforo adecuado, que no ponía en riesgo a quienes visitaran la librería y participaran en los foros sobre análisis de los libros. ¿Qué? ¿Se le va a poner tantas trabas a una librería si se tratara de una cantina? No, pues sí. Y eso, si te arregla, pues tampoco, ¿no? Pero una librería es como cerrar una escuela. ¿Cuántas librerías hay en los estados? Aquí mismo. Entonces, sí, los medios, ¿no? Dependen completamente del gobierno. Entonces, ¿es buena esa información? Que predomine nada más la información oficial y que se esté utilizando el dinero del pueblo para eso, o tanto dinero para eso. Entonces, yo sí soy de la idea de que debe haber austeridad. Cuando yo estuve de jefe de gobierno de la ciudad, dejé una ley en donde se decidió un porcentaje del presupuesto para publicidad. Creo que no llegaba al 1%, era 0. Luego ya no lo respetaron. Pero sí soy partidario de que haya control, que no se use tanto dinero para la publicidad. Gracias, presidente. Ya para finalizar, 2 puntos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, pues bueno, afirmó que el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles, pues no cuenta con las condiciones técnicas o normativas o la infraestructura pues para este transporte, esta migración de los vuelos exclusivos de carga al aeropuerto, a este nuevo aeropuerto. Preguntarle si usted ya sabe algo al respecto, cómo van estos diálogos con los empresarios aeroportuarios para hacer esta migración, si nos podría actualizar, y también saber cómo está la situación del rescate de los cuerpos de los mineros en el Pinabete, que es lo que se sabe. Se había hablado que en diciembre pues serían rescatados. Sin embargo, al final pues necesitamos que si nos podría actualizar un poco. Yo sería todo. Sí, sobre esto último se está avanzando bien, bastante bien. Le vamos a pedir hoy a Laura que emita un informe, la directora de Protección Ciudadana, porque vamos bastante bien. Ya estamos, pues yo diría que cerca de rescatar los cuerpos, porque se ha estado trabajando. Pero hoy tenemos el informe. Lo otro, lo de la carga, ¿por qué no le pides a Laura? No, a Laura, porque me mandaron de quienes hacen transporte de carga, que hablé con ellos, pero ya tiene algún tiempo, y ellos decidieron que van a empezar a traer sus envíos, su carga, y los aviones van a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo se llama la empresa que nos trajo las vacunas? Sí, ellos vienen ya, empiezan y quieren que yo vaya, y voy a ir. A finales de febrero empiezan ya sus primeros vuelos y ya van a usar nada más el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, voy a ir cuando ellos lleguen. Y, ¿mande? Voy a ir a esperar Sí, cuando yo pueda, sí. ¿Cómo no? Si es el mejor aeropuerto que hay. Solamente los conservadores pues, y los corruptos que querían hacer negocio haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco y sus voceros, pues son los únicos que no quieren el aeropuerto Felipe Ángeles. Y es lo mismo esto de lo de la carga. Están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces empiezan, ¿no? Esas asociaciones como las que mencionas, que no les tengo mucho respeto porque, imagínense, de ese tipo de asociaciones eran las que utilizaron el gobierno pasado para justificar lo del aeropuerto de Texcoco y hicieron los estudios a modo. Todavía mandaron el último estudio en la madrugada del día que íbamos nosotros a tomar la decisión. Y claro, a favor del aeropuerto. Y una de las cosas que sostenían era, pues, lo que estaba en el fondo, el negocio, de que no podían funcionar los aeropuertos de la Ciudad de México, que se tenía que cancelar, y se tenía que cancelar el aeropuerto también de Santa Lucía, para construir nada más el de Texcoco. ¿Por qué? Decían ellos, interferencia aérea. Luego se hizo un estudio con una empresa francesa y se demostró que hay tecnología suficiente como para que no exista ningún problema.
¿Y por qué querían cerrar el actual aeropuerto? Porque querían quedarse con 600 hectáreas de terrenos para un desarrollo inmobiliario. Un Santa Fe pegado al nuevo aeropuerto. Más 2.500 hectáreas de Santa Lucía. Eso era todo. Y el endeudamiento con una fibra especial para construir el nuevo aeropuerto en 300.000 millones de pesos. Estimados. Todavía estaríamos construyendo. Un poco lo del tren, Toluca, Ciudad de México, que estimaron 30.000 y va a costar 90.000. Y metiéndole, lo vamos a terminar en diciembre de este año. Puro corrupto. Yo sostengo que deben de hacerse negocios, pero con utilidades razonables. Pero estos se malacostumbraron y eran atracos en todo. Ya les dije, una pista de ese nuevo aeropuerto se le había entregado a una empresa periodística. ¿Qué saben los dueños de medios de comunicación de construir una pista para un aeropuerto? Pues así estaba todo. Entonces están enojadísimos, no se les va a quitar. Pues ofrezco disculpa por las molestias que causa nuestro proceder, pero no vamos a cambiar. Entonces todo lo que hacemos, ahora lo de carga. ¿Y por qué les preocupa que se vaya la carga a Felipe Ángeles si esto va a permitir que se liberen espacios para el aeropuerto de la ciudad? ¿Qué les preocupa? Si van a haber recintos fiscales, si tienen el ferrocarril, tienen muchísimos más espacios, o están pensando que es como antes, porque antes hasta por ese aeropuerto metían drogas y dinero. Pues ahora lo tiene la Secretaría de Marina, precisamente para poner control. Pero todo así. Y dice, sí aceptamos, pero queremos un año. ¿Creen que me estoy chupando el dedo? ¿Para qué un año? Si no tienes la nota, quieren ir pateando el bote, pues ya se va a ir y ya nos quedamos. Yo creo que a partir de que llegue el primer avión de carga de esta empresa, que se portó muy bien, porque se los planteé hace mucho tiempo y ahora me mandaron, una nota de que ya va a bajar el primer avión y que como yo me había comprometido a que iba yo a estar ahí, que quieren que yo esté. Y voy a ir a recibirlos. Y a partir de el primer avión parece que van a tener uno diario o dos de carga de esa empresa. O sea que ya se muda completamente al Felipe Ángeles. Sí, ustedes le vamos a pedir al encargado del aeropuerto, al general Pastor, que les invite y hagan también un recorrido, se los recomiendo, nocturno, aparte de ir en la mañana, para que vean lo que es una gran obra. Te adelanto un poco las buenas noticias. La última vez que el señor presidente nos hizo el favor de recibirnos, nos comprometimos como DHL a comenzar un vuelo regular al aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles. Esto es una realidad. En las próximas semanas estará llegando. Estamos programados para finales de febrero, principios de marzo. Seremos los primeros en operar en el aire. En aquella ocasión nos indicó el señor presidente que nos acompañaría a recibir el vuelo inaugural, por lo que queremos tomarle la palabra y anunciar la llegada de DHL a Santa Lucía. Consideramos que son magníficas noticias. ¿Quién sabe quién manda? Pero Manuel Montes, el director general, Manuel Montes Bertín. Entonces sí voy a ir. Entonces para entonces va el decreto, ya con un tiempo, pues razonable, ¿sí? Pero no un año. Sí, 90 días. A ver. Buenos días, presidente. A ver, espérate, ahorita. Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, retomando el tema del juicio de Genaro García Luna. En estos primer testimonio, se habla que tanto el expresidente Vicente Fox como el expresidente Felipe Calderón no sabían o no quisieron saber de los sobornos que presuntamente recibió Genaro García Luna. Presidente, usted lleva ya 4 años como jefe del Ejecutivo. Preguntarle, ¿considera creíble que estos dos presidentes no estuvieran enterados de las actividades de Genaro García Luna, de los sobornos que presuntamente recibió? ¿Será que parte de este dinero también iba a la actividad política en aquel entonces? Recordemos que García Luna primero en la AFI, con Vicente Fox, que la AFI se encargaba de los aeropuertos, por cierto, y en estos testimonios se habla de que llegaba gente del crimen organizado a tener actividades en los aeropuertos, y luego con Felipe Calderón en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Podría considerar que es creíble que no estuvieran enterados? ¿Cree que parte del dinero pudiera acabar también, del dinero de estos presuntos sobornos, pudo haber acabado en la actividad política? Yo sigo sosteniendo mis 3 hipótesis. Una, que no es culpable García Luna, que no se le va a probar nada, y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco. Sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos. Pero si es inocente, aunque queden mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos, porque por encima de todo está la justicia. Esa es una hipótesis. La segunda es que sí está involucrado y actuó por su cuenta. O sea, engañó a autoridades de Estados Unidos y engañó a Felipe Calderón y a Fox y a Felipe Calderón. ¿Es creíble que eso? Sí. Es que hay condiciones especiales que se tienen que tomar en consideración. Tiene que ver, que parezca obsesivo de mi parte, con el pensamiento conservador del político, del gobernante. Si a un gobernante le gusta el autoritarismo, la mano dura, se fascina y se obnubila frente a un torturador, ejecutor, un
desalmado y se vuelve su ídolo. Si, por ejemplo, le gusta que lo alaben, ¿no? Y en este caso el servidor público es lambiscón, pues sí señor, y todo eso, porque pues se meten hasta adentro y hacen, ahí van avanzando. Luego, la formación de García Luna viene del CISEN, es una época de formación de gente. Él mismo dice, yo solo sé de cuestiones técnicas, él mismo lo plantea. ¿Sí? Entonces se meten y van adquiriendo poder, y el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y el poder corrompe, y el poder absoluto, si no hay principios, corrompe absolutamente. Si lo único que sostiene a un buen servidor público son los principios, eso es lo que ancla. Si no, hay quienes se suben a un ladrillo y se marean, ni siquiera con cargos relevantes, cualquiera. Entonces solo con principios. Entonces, esta gente, ¿qué ideales, qué principios? Nada de poder. Entonces, sí hay esa posibilidad de que no supieran, o que supieran pero no le dieran importancia, sospecharan pero no le dieran importancia. Y lo otro es que sí, esa es la tercera hipótesis, de que actuaba así porque tenía, cuando menos, la licencia del presidente o de los presidentes. En el caso de que sí supieran, pero no le dieran importancia, estarían cayendo en complicidad por omisión. México, Pues eso ya sería una cosa del fiscal y del juicio. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio. $700 millones en Florida, y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá con nosotros, y un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir que sí podemos y se está trabajando en eso. El gobierno está 700 millones de dólares y otros posibles activos. Entonces eso se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros. El gobierno de Estados Unidos le ha pedido información al gobierno mexicano de... Yo creo que sí, pero eso a la fiscalía, eso es otro asunto. Esto más que nada tiene que ver con relaciones exteriores, este juicio al que hago la mención. Bien, presidente, en un segundo tema, en días recientes el editor jefe de Wikileaks declaró que se reunió con usted días previos a la cumbre de líderes de América del Norte y que ahí nuevamente mostró su solidaridad con Julian Assange, quien está preso en Londres. Ahí hablaron de que durante la reunión con el presidente Biden hablarían del tema. Incluso en días pasados declaró para un periódico nacional que de hecho habló del tema con el presidente Biden. ¿Sí podría confirmarnos si sí habló con el presidente Joe Biden del tema de Julian Assange? Y de ser así, ¿qué fue lo que hablaron? Bueno, sí hablamos, pero no puedo hablar. Porque me importa mucho que logremos la libertad de Assange. ¿Su postura fue la misma? La misma, pero debemos de respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos y ese es mi compromiso. ¿Y esa conversación fue entre amigos con el presidente Biden? Sí, lo que yo ya he expresado en otras ocasiones, de que no se puede golpear a la libertad de expresión. O sea, que sería el mantener más tiempo en la cárcel a Assange, pues continuar agraviando el derecho que tenemos de manifestarnos libremente, y que además Assange no es un espía, sino un periodista, y lo que hizo fue dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer el New York Times y otros medios. ¿Y por qué a esos medios no se les juzga? Porque es Assange, y que la Estatua de la Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. Lo más importante es la libertad, estemos o no estemos de acuerdo. Pero también el presidente Biden, que es una muy buena persona y un buen gobernante, pues merece que tenga pues toda la confianza de nosotros en este caso y en otros, y también todas las autoridades de Estados Unidos, los legisladores, porque son derechos humanos. Assange está enfermo, es la libertad. Entonces yo creo que a todos nos conviene que se mande pues un mensaje de la importancia de respetar y de poner por encima de todo la libertad del ser humano. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Retomando el tema de mi compañera con el caso de María Elena Ríos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había enviado una recomendación para que la Fiscalía General de la República atrajera este caso sobre María Elena, además de que qué día también podría recibir el gobernador del estado de Oaxaca, Jara, para la víctima, si se ha reunido con ella. Hubo una controversia el fin de semana, puesto que cuando este juez dio esta medida de que este presunto agresor pasara, ¿no?, su sentencia en su casa, pues salió el gobernador inmediatamente a mandar un mensaje, pero ella contestó de que durante toda esta semana que hubo de juicio no le contestaron las llamadas ni el gobernador ni el secretario de gobierno del estado. Entonces hubo una controversia ahí entre María Elena y entre las autoridades del gobierno, además de que el hijo de este presunto agresor no lo han encontrado. ¿Qué hay sobre esta persona que está prófuga? Porque son 3 años que esta persona no han dado ni siquiera algún informe de el hijo del presunto agresor que participó en la agresión de María Elena, que no se decía que hasta estaba en la Ciudad de México. Entonces, saber qué es lo que, también el mecanismo de protección ligado a la Secretaría de Gobernación, si hay algunas medidas para la familia de María Elena y sobre todo para María Elena sobre estas medidas, y también porque el titular del Tribunal Superior de Oaxaca pues cerró
las cuentas en sus redes sociales a raíz de esta medida que hizo este juez Teodoro Pacheco y qué es lo que se va a hacer. Eso es retomando con el tema de mi compañera, puesto que sí hubo una fuerte crítica. Además de que el gobernador del estado dijo en su video que subió en redes sociales que el estado de Oaxaca era un estado en el que había muy alto índice de feminicidios y que también había sido responsable el gobierno anterior, que en este caso pues recordemos que estaba el exgobernador Alejandro Murat, quien ahora pues quiere contender para una candidatura en el 2024. Sí, mire, pasado mañana va a informarse sobre los delitos que se están investigando y las sentencias, la sección esta de cero impunidad. Y le voy a pedir a Rosa Isela que venga a hablar sobre este tema y otros, pero ya estamos avanzando. Lo demás, me abstengo. Lo que nos importa es que haya justicia. Y ya hemos quedado de que, con todo respeto, jueces que actúen con actitudes sospechosas de corrupción y de influyentismo, cuando menos vamos a solicitar que sean investigados. ¿Solicitará alguna revisión de este juez si ya incurre? En todos los casos. Ya hay una instrucción de que cuando tengamos información de un juez, por ejemplo, esto que pasó, que por cierto ya volvieron a detener al señor de Tula. ¿Se acuerdan que aquí estuvo el secretario de la Defensa? Detuvieron un señor que en su terreno había huachicol. Habían tomas clandestinas y un juez, creo que una jueza, decidió dejarlos libres porque sí se encontró la toma clandestina en su terreno, pero no se demostró si él sabía de que existían las tomas clandestinas. Entonces por eso lo dejó en libertad. Pues resulta que lo deja en libertad y hace 2 días lo vuelven a detener en otro terreno de su propiedad. Y ahí sí ya, ¿por qué va a ser la juez? Es mucha coincidencia, ¿no? Que solo en sus terrenos hay tomas clandestinas. Entonces esos casos, pues a la judicatura y a la Fiscalía. También se puede hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia, puesto que también la víctima ha pedido que voltee a ver la nueva presidenta de la Suprema Corte. Pero son independientes, son autónomos de los del Poder Judicial. Ellos pueden decidir. Sin embargo, nosotros también pues tenemos que procurar que haya justicia y que no haya corrupción. Y la autoridad competente es la que va a resolver. Pero antes todo esto se ocultaba. No se sabía qué hacían los jueces y se daba libertad y no pasaba nada. Era una norma que los fines de semana soltaban prácticas de ese tipo, ¿no? O el juez titular pedía vacaciones y quien quedaba, vamos, a dejar en libertad a presuntos delincuentes. Eso era la constante. Entonces, estamos pendientes de todo esto y respetando la autonomía del Poder Judicial, vamos a denunciar casos que tienen que ver con la justicia, como este asunto. Y ahora sí, el primer tema, en el tema de la CELAC, de la séptima cumbre, que está el canciller mexicano Marcelo Ebrard, hablaba sobre proyectos como el plan de autosuficiencia sanitaria. Lo acompaña el titular de la COFEPRIS. En este sentido, ¿qué es lo que se está tratando con este tema de la autosuficiencia sanitaria? Y en ese mismo tema, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto conjunto con el Fondo Ruso de Inversión sobre el envasado en México de la vacuna Sputnik? Bueno, acerca de esto último no hay ningún acuerdo. Hubo al principio, les agradecimos y les vamos a seguir agradeciendo porque nos ayudaron mandándonos esta vacuna, pero posteriormente se concluyó ese acuerdo. Que aunque esta declaración es tomada de una entrevista con el embajador de ruso en México, Víctor Coronel, y con una entrevista para Sputnik, por eso le preguntan en qué etapa se encontraba, porque él comenta que sí hay una etapa final. Sí, pero no corresponde a nosotros. O sea, si ellos quieren venir e instalar un laboratorio para la producción de vacunas, no hay ningún problema. Creo que eso fue lo que se acordó, pero no ha tenido desarrollo, no ha evolucionado. Ese es el informe que tengo. Y lo otro que me preguntaste... ¿Es lo de la autosuficiencia sanitaria? Sí. Que maneja con COFEPRIS. Como COFEPRIS se encarga de hacer estudios sobre la calidad de medicamentos y de equipos, de alimentos también, de productos. Lo que se está buscando es un acuerdo para que, si una agencia como COFEPRIS ya tiene un estudio sobre un medicamento, sobre alimentos, y no ponen en riesgo la vida, no afectan a las personas, no dañan, si ya lo autorizó Perú, ya lo autorizó Argentina, ya puede entrar a México sin problema. Igual, si ya COFEPRIS en México hizo el estudio, ya se puede aceptar. Este convenio lo tenemos con Estados Unidos. La agencia que regula lo sanitario en Estados Unidos acepta resultados de COFEPRIS y nosotros aceptamos resultados de ellos. Entonces es una propuesta, todavía no se sabe si realmente No, ya se ha avanzado bastante porque ya desde la anterior reunión de la de CELAC, se acordó eso. Entonces ya van a firmar acuerdos. ¿Hay algunas naciones que ya estén como adentro de este plan? Puesto que ahorita ya están con esto de la moneda, que es Brasil y Argentina, que podría denominarse SUR, y que están tratando de contrarrestar justamente el dólar, puesto que para evitar este tipo de sanciones y tener un flujo comercial. Entonces, con lo que comenta sobre esta
tema del proyecto sanitario? Sí, ya se está avanzando, pero es una práctica que tenemos con Estados Unidos y con todos los países en general. Y acerca de la moneda, yo quiero aclarar algo. No estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil. Creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que existe una moneda entre Brasil y Argentina. No hay nada. Le preguntaría al canciller Marcelo Ebrard. Pues, Sí, pero sí, lo que me preocupa, o sea, no es que exista o no exista, esa es una cosa, de que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina, o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar. O sea, se habla, por ejemplo, de una moneda de China, Rusia, países árabes, se habla, ¿no?, de eso. Entonces, ahora que escucho eso, lo que estás diciendo, que puede ser cierto. Sí, pienso que hay que recabar más información. A lo mejor fue un proyecto, un planteamiento para el mediano, para el largo plazo. Y en caso de que sí fuera real, que sí estén pensando en tener un proyecto como una moneda común. Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar. Y finalmente, se nominaron a los premios Oscar estos mexicanos, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y otro también cineasta mexicano. Pero ¿cuál es su opinión sobre esta controversia que hubo de estos mexicanos sobre que no había apoyo para el cine, pues sí, el cine mexicano? ¿Cuál es No, son muy buenos ellos. Además, porque Daniel Jiménez Cacho estuvo presente justo en este salón de ¿Cómo? tesorería. Daniel Jiménez Cacho estuvo justo en este salón de tesorería, Sí, son muy buenos. Y también, pues, quisieran que nos peleáramos, pero no. Yo, en cuanto a cine, que no conozco mucho, mis ídolos son Mandoki, por ejemplo, como cineasta. Y tengo 2 ídolos, ¿no?, actores. Y bueno, también mujeres, pero Damián Alcázar, ese es mi ídolo. Ojalá y no lo vaya a perjudicar. Pero actorazo, un gran actor. Además, sensible, verdaderamente defensor de causas justas. Porque ahora hay algunos que actúan como defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de los niños de la calle, pero es pura faramaya, pura demagogia, pura simulación. Pero no, es auténtico. Y luego Bichir, todas esas familias son también muy respetados por nosotros, porque son buenos actores y también gente que lucha por la justicia. Hace unos días vino Armando Bartra y acababa yo de estar con Paco Ignacio Taibo y me dice Paco Ignacio en la plática: el mejor intelectual mexicano es Armando Bartra. Le digo: sí, aunque tú eres un gran escritor. Y se lo dije a Armando, y le digo: pero más, lo importante no es que seas un buen intelectual, sino que trabajas en comunidades, que trabajas a favor de los campesinos, estás defendiendo causas. Y bueno, ahí en el caso de no aceptó, me dijo de que todo el asunto era que eran muy amigos Paco y él, y sí se echaban flores. En el caso de estas 2 películas, que bueno, las 2 principales, que es Bardo y Pinocho, ¿han visto alguna de estas 2 películas? No he podido, pero sí voy a procurar verlas. Esto, presidente, muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Demián Duarte, de Sonora Power. Buenos días para usted, para los colegas. Señor presidente, la economía mexicana está de moda, por lo visto. Nuestra moneda, pues se sigue fortaleciendo, a pesar de que hay quienes ya se hacían ilusiones de que volviéramos arriba de los 19 pesos por dólar. Sin embargo, y por ejemplo, el informe que se tiene, ¿no?, de que los bancos tuvieron utilidades extraordinarias hasta el cierre del mes de noviembre por 212,000 millones de pesos, es decir, poco más de 12,000 millones de dólares, pues es bastante ilustrativo. Yo que vivo en la región fronteriza, estamos nosotros observando el efecto de este fenómeno llamado el nearshoring, ¿no?, que es la relocalización de inversiones. Sin embargo, tenemos la percepción, señor presidente, que estamos siendo víctimas de alguna manera de nuestro éxito. Es decir, las empresas que están produciendo actualmente en Asia, sobre todo lo que tiene que ver con microchips, semiconductores, tienen prisa por instalarse en la región norte de México. Lamentablemente, por el poco trabajo que se hizo anteriormente, en mi estado, por ejemplo, no hay espacios suficientes para albergar todas estas empresas que se quieren instalar. En Sonora no existe disponible prácticamente un solo metro cuadrado de instalaciones industriales, y de hecho tenemos un problema adicional: no tenemos personal suficiente, por lo menos capacitado, para participar en estos procesos de alta tecnología. Se sabe, por los avances que hay del plan Sonora, que ya hay acuerdos con la Universidad de Arizona y el CONACYT para capacitar al personal. La pregunta, señor presidente, porque el gobernador Durazo lo ha planteado, de que es necesario construir 6 parques industriales de alta tecnología en Sonora, seguramente también en el resto de los estados fronterizos, es si su gobierno se está planteando la necesidad y la perspectiva de acelerar el proceso de construcción de este tipo de espacios industriales. Para el caso de Sonora, no tenemos parques industriales. Los pocos que se plantearon en el gobierno anterior los dejaron prácticamente en obra negra, hicieron alguna calle por ahí, pero no construyeron las naves ni nada por el estilo. Entonces sí existe esta urgencia de dar el espacio adecuado para que estas inversiones lleguen. Guaymas está lleno, Nogales está lleno, Mando Poder, Agua Prieta está lleno, Hermosillo, que es otro centro industrial, está lleno también. Y bueno, prácticamente es urgente que se tome una decisión al respecto. El gobernador ha dicho que se necesita hacer algunas inversiones, se habla de 600 millones de pesos por parque, está hablando el de 6 parques. Entonces sí, la verdad es que es un asunto muy urgente, señor presidente. Tengo otra pregunta. Tienes razón. Está llegando mucha inversión y hacen falta instalaciones, hacen falta parques industriales.
Ya en el caso de Sonora se tiene la proyección de estos 6 parques, 2 en el sur, 1 en el centro y 2 en el norte de Sonora. Ahora que vamos a visitar Sonora se va a tratar este asunto y también se está demandando, además de la mano de obra calificada, a técnicos, muchos técnicos. Afortunadamente sí los hay en nuestro país, pero se van a tener que formar muchos técnicos para todo el manejo tecnológico, para el desarrollo futuro que se está contemplando en Sonora y en todo el país. Tenemos que buscar también ordenar toda la llegada de inversión y de nuevas empresas, pensando en recursos naturales, sobre todo pensando en el agua, que se pueda llevar más desarrollo al sureste, que también las plantas que se instalen demanden de técnicos de mayor nivel profesional, que obtengan mejores salarios, que eso es muy importante. Ya no tanto maquila, o sea, la que se fue desarrollando en el país, sino tecnología de más nivel en las plantas, más especialistas. Sobre eso tenemos que ir también trabajando. Por eso lo de Sonora tiene mucho futuro y estamos tratando integralmente todo. Y sí, ya me habían dicho, no solo en Sonora, sino quienes se dedican a parques industriales, ya nos están diciendo que no tienen espacios, porque es bastante la demanda. Entonces estamos viendo eso. Ahora vamos a licitar 10 parques industriales en el Istmo. Lo vamos a hacer lo más pronto posible porque nos interesa mucho. Pero en las bases, pues queremos también plantear lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Qué tipo de empresas son las que más necesitamos que se instalen en nuestro país? Entonces sí, estamos viendo eso. En su próxima visita a Sonora, señor presidente, va usted a estar en Puerto Peñasco. Eso es un asunto muy importante, el tema del parque solar. Sin embargo, derivado de las últimas conversaciones que se han tenido en esta comisión que se llama Arizona-México, Sonora-Arizona, se ha hablado persistentemente de la posibilidad de construir una planta desaladora de agua de mar. Incluso hay un proyecto ya que habla de $5,000 millones en inversión, justamente para que incluso esta agua desalada sí atienda las necesidades que tenemos en Hermosillo, que se tienen en Caborca, que se tienen en Puerto Peñasco, eventualmente en Nogales. Pero el fin último de esta megaplanta desaladora que se construiría con tecnología desarrollada en Israel es abastecer a las ciudades del sur de Arizona, particularmente a Tucson y muy eventualmente pues a Phoenix. Mi pregunta, señor presidente, es si usted ya conoce este proyecto, si está de acuerdo con su eventual realización. Y bueno, en esta lógica también de lo que es el desarrollo de infraestructura, ya que estoy puesto ahí en el caso de Sonora. Mire, acabo de estar en Álamos, la ciudad colonial que tenemos en el sur del estado, con motivo del festival Alfonso Ortiz Tirado. Me tocó estar ahí en el acto de inauguración. Y me llamó la atención profundamente esta relación que hay entre el sur de Sonora y el sur de Chihuahua. Hay una fuerte interacción entre ambos estados en lo que tiene que ver con la cuestión ganadera, la cuestión minera, la cuestión maderera, la cuestión agrícola, y hay comunicación muy fuerte. Nada más que no existe una carretera que una a Álamos, por ejemplo, con Chinipas, en el sur de Chihuahua, a pesar que son muy cercanos. Recorrer esa sierra pues toma alrededor de 12 horas, ¿no? Para comunicar una comunidad con la otra. Evidentemente se sabe que no hay tiempo, ¿verdad? Ya en su administración para hacer un proyecto de esta envergadura. Sin embargo, los habitantes de la zona hablan de la necesidad de que se diseñe, es decir, que se haga el proyecto ejecutivo para que eventualmente quien le pueda suceder pueda construir este proyecto. No sé si habría la posibilidad de hacerlo, y en el caso pues de la desaladora, mega desaladora, como le llamo yo, pues si usted esté de acuerdo con esta visión de impulsar el aprovechamiento del recurso del agua. Sí, vemos el proyecto, si no hay oposición, se tiene que hacer una consulta, me refiero a que afecte el medio ambiente. Si no existe esa posibilidad, no hay problema, pues nosotros estamos autorizando todo. Acabamos de transferir, o en esta semana está por transferirse, alrededor de 300 millones para repavimentar la carretera de Hermosillo al Puerto Libertad. O sea, que fue un compromiso que hicimos. Va a hacer la obra el gobierno del estado. Le vamos a transferir nosotros los fondos a Alfonso Durazo, y es la zona que va a tener más desarrollo industrial, o sea, ya Libertad y Peñasco, esa zona. Y lo de Chinipas y Álamos, ¿por qué no pones el plano? Aparentemente no, está cerca, pero está la sierra. Yo me he quedado a dormir en Chinipas, bueno, y también en Álamos, pero Chinipas solo se puede salir hacia Chihuahua, por ahí pasa el tren, relativamente cerca. Entonces sí, hay que ver el proyecto, sería importante. Esa zona históricamente estaba integrada, ha estado integrada por las minas, fundamentalmente. A ver. Esta fue capital de Sonora, y Chinipas está acá arriba, ¿no? Aquí está, este es Chihuahua. Sí, es una sierra completamente. Aquí viene el tren, sí, ¿verdad? ¿Es este? No, es la divisoria, sí, es más acá, el tren, que baja hasta la costa. Ah, no, aquí está, aquí está el fuerte, este es Sinaloa. Aquí baja el tren, aquí pasa por aquí está Choy, aquí está Divisadero y las Barrancas. Aquí Urique, aquí fue donde asesinaron a los sacerdotes, y por aquí también está Morelos, de aquí por Choy. No aparece, pero eso es Morelos, aquí está Morelos. Este es uno de los municipios más apartados, y está Batopilas, creo que es esto. Aquí nació, creo que Gómez Morín, también minero, Batopilas. Entonces sí, aquí hay un gran potencial.
Nosotros estamos haciendo caminos en toda esta región, con el apoyo de los presidentes municipales, se les están dando los recursos. También ahora vamos a evaluar, que vamos a Sonora, vamos a evaluar los caminos de Sonora y de Chihuahua. Y tengo pendiente un viaje a esta zona, hasta Morelos. Este es el municipio más distante de Chihuahua. De los 63, 64 municipios tiene Chihuahua, ¿cuántos? Porque Sinaloa tiene 18. Sonora 72. Sí, pues esto es la región. Sí, hay un enorme potencial ahí, señor presidente, y la verdad es que es una región muy incomunicada. Señor presidente, por último, mire, antes de que iniciara toda esta situación de la pandemia, aquí en el Salón Tesorería, le planteé yo un asunto histórico de mucha importancia para mi tierra, para Sonora. La figura histórica del expresidente Adolfo de la Huerta. Este año en Sonora, de hecho es el año oficial de Adolfo de la Huerta, el 2 veces gobernador, expresidente de la República por 6 meses, quien además encabezó en su momento un gobierno humanista. De hecho, él fue el que creó la figura del reparto de utilidades en este país, y quien, bueno, logró al final de cuentas la pacificación de todo el proceso relacionado con la Revolución Mexicana. Ya lo que ocurrió después, incluso en Tabasco, en Villahermosa, bueno, pues son otras discusiones. Sin embargo, usted había comprometido antes de la pandemia justamente que se retomaría la figura, que incluso se estudiaría la posibilidad de ubicar sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Algunas situaciones por ahí que se dejaron en el tintero y que no materializaron. Para nosotros los sonorenses la figura de Adolfo de la Huerta es muy importante. Usted sabe, son escasos en el pasado los presidentes que encabezaron gobiernos honestos, orientados pues a las necesidades de la gente. En este caso se tienen referentes históricos de que sí, en un escaso periodo de 6 meses encabezó un gobierno que tuvo muchos resultados muy interesantes. Pedirle, bueno, si es posible que se avance en este proyecto darle el lugar que le corresponde en la historia al expresidente de la Huerta. Muchas gracias. Sí, lo vemos con Alfonso Durazo. Yo también le tengo mucho reconocimiento a Adolfo de la Huerta porque él logró sobre todo el acuerdo con Villa. Él fue el que entregó a Villa la hacienda de Canutillo para que Villa se apartara, dejara la vía armada. Él pactó, llegó a ese acuerdo. Se reunieron en Monclova, Coahuila, y después se tuvo que ir al exilio. Luego regresó, el general Cárdenas le tenía mucho aprecio y él, de la Huerta, es de los pocos presidentes sonorenses, además, incluyendo los sonorenses, que le tenía respeto a los pueblos yaquis. Él incluso se habla que era de origen yaqui, o sea, que creo que su mamá o su abuela. Sí, entonces, un hombre bueno, honesto, o sea, no corrupto. Aquí estuvieron sus familiares, aquí en Palacio los invité y estuvimos hablando de eso y nos tomamos fotos con el retrato que hay del presidente de la Huerta. Y sí, lo vemos con Alfonso, porque sí, es importante. Ese 6 meses no tiene que ver mucho el tiempo. Villa fue gobernador de Chihuahua 6 meses. El general, mi ídolo, para mí el revolucionario más íntegro, el general Mújica, fue como 8 o 10 meses gobernador en Tabasco y hicieron cosas importantísimas, tanto Villa como el general Francisco J. Mújica, en muy poco tiempo. Y cuando informa, después de haber entregado obras, el general Mújica dice en su escrito que estaba vacía la tesorería, había recibido deudas y que la dejaba limpia y con algunas obras, y que si se preguntaba por qué, y él contestaba, por el simple o sencillo, el simple manejo, o la sencilla administración honesta del presupuesto. Nada más. Pero de Villa fue más fuerte, pero también muy interesante, porque pues él se metió directo con Terrazas y expropió los latifundios, entonces dejó en garantía esas tierras y creó el Banco de Chihuahua y tuvieron recursos y apoyó al pueblo, apoyó a la gente con ese banco. Katz trabaja muy bien sobre eso, pero es el caso de la Huerta. O sea, muy poco tiempo, pero muy importante. De ahí se agarran algunos para decir que 7 leguas no era caballo sino yegua, porque no tengo el dato, pero se dice que Villa le regaló la yegua 7 leguas a De la Huerta, que no es tan creíble porque 7 leguas hizo famoso en las batallas, y este encuentro fue pues después del 20, después de que asesinan a Carranza, que entra De la Huerta a la presidencia. Entonces ni modo que durara tanto un caballo, una yegua, o a lo mejor la usaba Villa ya en los últimos tiempos, a partir de que vino por acá, del 14, del 15, de la batalla en Guanajuato, cuando pierde el brazo Obregón. Pero bueno, hay todo eso, ¿no? Entonces ese es De la Huerta. Ya vámonos a desayunar. Pues que Mara Lezama va a atender ese tema, lo está atendiendo seguramente. ¿Sobre? Hoy se cumplen 8 años de que encontraron el cuerpo de Moisés Sánchez, periodista de Medellín, el padre, el cual hoy a 8 años hicimos una edición especial justamente por la impunidad que hay en el caso. Hace 2 meses más o menos vino un periodista precisamente a preguntarle sobre la impunidad y usted contestaba de que ya no hay impunidad, pero varios familiares de periodistas que han sido asesinados, entre ellos de Vino Vela, de Víctor Báez, de Gregorio Martínez, de todos ellos, pues nos hemos tenido que reunir, formar lo que es la red en memoria y lucha de periodistas que han sido asesinados,
porque no vemos que haya una respuesta del gobierno tanto estatal como federal, ya que algunos de los casos están en la Fiscalía Local o en la Fiscalía Federal, como el caso de mi padre que está en las dos, y van 8 años, van 10 años, 11 años, y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia. Entonces, debido a eso, pues, yo quisiera entregarle, aquí varios familiares de periodistas han plasmado su sentir, todos coincidimos prácticamente de que en México no vamos a encontrar la justicia. Escuchábamos a usted hace rato que decía que ya no hay impunidad. Bueno, entonces los casos de nosotros, ¿qué son? Es cierto que fueron las administraciones anteriores, pero nosotros no nos importa si está gobernando el rojo, el azul, el color que sea. Nosotros hemos levantado la voz en cada administración. Han pasado ya 3 gobernadores, en el caso de Veracruz, de diferentes partidos todos, y pues en este caso en la presidencia, pues todos con usted. Y sí nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia. Y también quisiera hacer otra pregunta, si quisiera usted o puede reunirse con nosotros para que escuchen de viva voz lo que hemos pasado, lo que han pasado todas las familias, porque creemos que a lo mejor no le han dado a usted exactamente el sentimiento de nosotros. O sea, nosotros no buscamos ni estamos en contra de su gobierno, al contrario, lo que queremos es que le vaya bien al país, pero para eso tiene que haber justicia. Entonces, las 2 preguntas serían, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar los familiares de periodistas asesinados, de Juan Mendoza, de Gabriel Luque, de Guillermo Luna, para que se haga justicia? Y la segunda es, si usted puede o está en la disposición de reunirse con nosotros para escucharnos. Gracias. Sí, mira, la justicia tiene que darse aquí, no va a haber justicia en otras partes. Tenemos nosotros que garantizar que haya justicia. Sí, y va a haber justicia, siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad. Y cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie. Pero corresponde a, en este caso, la Fiscalía, y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo. Y reúnanse con Rosa Isela Rodríguez, yo le voy a pedir. Es más, ven el jueves, que va a haber la información sobre el combate precisamente a la impunidad, y ella va a hablar sobre estos casos, lo que tú estás planteando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos vemos.